Muy buenos días a todos los oyentes, bendiciones desde Colombia, en la ciudad de Santa Marta, Perla de América. Les habla su amiga Pastora Daluz Ballestas. Como siempre, los temas son con base en la palabra para edificación de los oyentes. Y en este día vamos a ver un tema que todos queremos, todo el mundo quiere eso, que alguien diga que no es mentiroso. Que alguien no pague por eso, que no busque eso, que no desee en su corazón eso, es un mentiroso. Y sabemos que el único mentiroso y padre de mentiras se llama Satanás. Y es la honra. Honra. Y el título de hoy se llama Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Como todo está con base en la Biblia, está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Pero antes vamos a definir la palabra honra. ¿Qué es honra? ¿O qué es honrar? Honra es alabanza, es gloria, es honor, es grandeza, es exaltación. Cuando tú honras a alguien, lo estás alabando, le estás dando gloria, le estás dando honor, le estás dando dignidad, le estás dando grandeza, lo estás exaltando. Es algo magnífico. Por ejemplo, los grandes deportistas que meten los goles, la gente ya hasta se pasa. Yo creo que lo adoran más que al mismo Jesús. Y lo besan y le cantan. Y yo dije, Dios mío, cuánta honra para un humano que patea un balón. Está bien. Honra al que la merece. Dice la Biblia, el que honra, honra, ¿cierto? Pero Dios exige que la honra de Él esté por encima de la honra a cualquier humano o a cualquier Dios diferente a Él. La honra de Él debe estar por encima. La grandeza, la alabanza, la gloria, el respeto, la exaltación debe estar por encima de la honra a hijos, a padres, a esposo, a esposa, a talento, a poder, a cargos, a políticos, a deportistas, a científicos. Cualquiera que sea, la persona que merezca honra no debe ser más grande que la que merece Dios. No. Sí hay que respetar, porque la palabra de Dios misma dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no está prohibido honrar a los papás. Lo que está prohibido es que se honre por encima de Dios. No está prohibido honrar a los hijos. No está prohibido. Al contrario. Pero si esa honra está por encima de la honra a Dios, ya caemos en pecado. No está prohibido honrar a una figura pública porque hizo algo bien por el país, porque ha sacado la cara por el país y se le han hecho hasta escultura porque sacó el país adelante. Eso está bien. El problema está cuando por encima de Dios se sube a esa persona o a ese hombre o ese nombre o esa marca. Nada ni nadie puede estar por encima del Creador. Y vamos a Samuel. Yo leo para ustedes, tomen nota. ¿Por qué? Porque es cierto, usted debe siempre buscar en la Biblia. Siempre le digo, no traigan entero. No. Hay gente que trae entero. Así como tragan los pájaros. Los pájaros no mastican y no tienen dientes. Los pájaros tragan entero. Por eso ponen semillas por ahí. Y nacen muchos árboles, porque ellos así las semillitas las ponen igual. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos que escuchar y luego ir a la palabra. A ver si es verdad lo que nos dijo esa persona. Entonces voy a leer para ustedes. Después van buscando en Isaías 29:13, Juan 12:26, Proverbios 3, Daniel 6 y Génesis 12. Yo le voy diciendo a medida que vaya avanzando, pero es para que tengan esas citas confirmando a quienes va a honrar Dios, a quienes. Dios quiere honrar a toda su creación.
Ya la honró, le puso corona por encima de los animales, de todo, incluso nos puso por encima de los ángeles, porque los ángeles nos sirven a nosotros y el que sirve es menor. Yo dije, cuánto privilegio, que los ángeles sean servidores de nosotros. Señor, esa es demasiada honra que nos has dado, demasiado. Los ángeles son seres celestiales, los que no pecaron son seres poderosos, poderosos. Y sin embargo Dios le dice, ¿le vas a servir a mis hijos los humanos? Esta es tremenda honra. Por tanto, esa honra debe ser recíproca, debe ser valorada y respetar al que nos las puso. Entonces vamos a leer 1 Samuel 2, 27 al 30. Dice así: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, te dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre, en el nombre de Jesús pongo delante de ti esta palabra que ha sido leída y ruego que tu Espíritu Santo saque su espada de doble filo, que es la palabra, y penetre en nuestras mentes, corazones, espíritu, pensamiento y llegue hasta la médula de los huesos y haga el efecto para el cual es enviada. Señor, que no sea yo hablando, que no sean mis pensamientos, mi filosofía humana, entendimiento humano, ni doctrina de hombre. Sea tu mismo Espíritu Santo directamente, Señor, llegando a nuestros oídos, a nuestros corazones, y sea hablando a nuestras vidas, para que germine la semilla y crezca y dé muchos frutos, y dé resultados, Señor, de vida, de liberación, de sanidad, de restauración, de fortaleza, de arrepentimiento y de limpieza y santidad. Tu palabra es poderosa, y como la lluvia cae y no regresa vacía, no regresa si no hace el efecto para el cual es enviada. Señor, así sea tu palabra ahora en nuestros corazones, y todos los que están oyendo y seguirán oyendo a través de este audio que está siendo grabado y van a escucharlos en un futuro. Tu palabra no pierde vigencia, porque ella es por los siglos de los siglos, es eterna porque ella es el Verbo y el Verbo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén. Bien, entonces teniendo en cuenta que todos queremos que nos respeten, todos queremos que se nos agradezca, todos. Hay gente que dice, no, yo lo hago a cambio de nada. Mentira. Todos hacemos algo a cambio de algo. Sí. El que siembra no va a sembrar porque quiere botar la semilla. El que siembra es porque quiere ver una semilla que nazca. El que cría un hijo bien, lo educa bien, lo protege, lo guía, lo disciplina. Como buen padre o buena madre, no dice, no, yo lo hago porque sí. Porque estás esperando que ese muchacho no te dé dolores de cabeza mañana. Que sea feliz él, y al ser feliz él, eres feliz tú. ¿Quién no es feliz con un hijo que ande bien? ¿Cuántos padres no sufren, cuántas madres no sufren cuando el hijo pues está preso, o se los matan, o está por ahí en la droga, o está en el alcohol, o no tiene estabilidad en sus parejas, o se gana una enfermedad por andar pues con desórdenes sexuales, en fin? ¿Qué madre o qué padre dice, estoy feliz por esto que está sufriendo mi hijo? Entonces se da cuenta que todos sembramos para recoger algo. El campesino siembra porque quiere cosechar. Y eso fue lo que Dios nos mandó a hacer, a sembrar, a sembrar.
a sembrar. Y es verdad pues que hay siembras en mala tierra, ya esa es otra cosa. Pero todos los que siembran o los que sembramos esperamos recompensa, esperamos ver cosecha y recoger. Y automáticamente, hay padres que no lo hacen por recoger y esperan pero esos hijos agradecidos, eso se les devuelve, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Es una regla, es una ley, todo lo que siembra. Si yo siembro plátano, no puedo recoger ñame. Si siembro frijol, no puedo recoger maíz, porque hay una regla, que lo que uno siembra, eso recoge. La vara con que uno mide será medido. Entonces, como eso es una verdad, nosotros tenemos que tener en cuenta que la honra, cuando nosotros lo hacemos a Dios, recibimos de Dios eso. Y aquí había un hombre que era sacerdote, se llamaba Eli, era un sacerdote. Recuerden que la Biblia, cuando el Señor le dio tierras a los hijos de Jacob, que eran 12 tribus, a los levitas no les dio, lo puso en el sacerdocio. O sea, los puso aparte para el servicio de Dios. Y ellos se iban a sostener con las ofrendas del pueblo. El pueblo sí podía tener finca, ganado, todos los levitas se les dio que ministraran. Eran sacerdotes, eran todo lo que pertenecía al templo. Pero aquí hubo algo. Dios le prometió, desde que estaba en Egipto, preso, pues les prometió que siempre estarían delante de él. Y a este hombre también le prometió, pero este hombre tuvo unos hijos y vivían ahí en el templo, digamos así, en el templo, en el tabernáculo. Y eran sacerdotes. Y cuando el pueblo llevaba la ofrenda, los hijos de este sacerdote, que también eran servidores de Dios, empezaron a robarse las ofrendas, empezaron a tomar primero antes que a Dios. Antes que hicieran el sacrificio y todo, ellos sacaban aparte lo de ellos. Dice que mandaban a los criados y tenían como un gancho largo, así con un garfio, y sacaban para ellos, lo mejor para ellos. Y entraban mujeres prostitutas y se acostaban con esas mujeres ahí mismo. Tenían un desorden sexual, un desorden de todo. Y el papá, como muchos papás, no digo todos, con la boca abierta viendo. Y ya estaba viejo, con la boca abierta viendo lo que los hijos hacían. Y no puso mano dura, no puso disciplina. Y eso es lo que vemos que el diablo está imponiendo hoy otra vez en las casas. La democracia en las casas. El reino de los cielos no tiene democracia. Y te lo digo porque es bíblico. La democracia es donde todos eligen a un rey, ¿cierto? A un presidente. Como en el día de hoy, que acá en Colombia estamos votando. Porque hay democracia. El reino de los cielos no tiene democracia. El reino de los cielos, Dios mismo puso a Jesús como el rey. Dios mismo lo puso. A Dios no lo puso nadie. Dios es principio y es fin. Y Jesús es rey de reyes, Jesús lo puso el mismo Dios. A Jesús no lo puso el pueblo. Nadie dijo, ¿quién vota por Barrabás? ¿Quién vota por Jesús? Yo voto por Jesús, yo voto por Barrabás. Dios lo impuso. Entonces, en una casa, que es lo más parecido al reino de Dios, es lo más parecido, porque el reino de Dios debe estar en las casas, debe haber una autoridad donde la justicia no se negocia, donde las órdenes no se discuten, se obedecen. Por eso es que toda casa debe tener la guía del Espíritu Santo y debe tener un manual, que es la Constitución celestial, que es la Biblia. Cuando un papá o una mamá tiene la Biblia en mano, tiene que poner el orden y no pedir permiso para imponer leyes. Y nadie puede sabotearse esa ley. Si en una casa alguien es cabeza, y se hace desorden, arremetiendo contra la voluntad de Dios, contra el orden de Dios, contra la constituyente divina que es la Biblia, ya el juicio de Dios entra a esa casa, culpando a la cabeza. Hay papás que dicen, no, es mi hijo. No, eres tú. No, que fue mi suegro que vive conmigo. No, que fue mi suegra que vive conmigo. Que no, eres tú. La cabeza de esta casa eres tú. Cuando Eva pecó,
Eva pecó, porque ella fue la que conversó con la culebra. Las mujeres conversamos mucho. Y a veces, por falta de sabiduría, conversamos con el mismo diablo y traemos la maldición a casa. Sí, cuidado con lo que uno conversa, cuidado con quién conversa. Satanás, Eva habló con el diablo y negociaron y comió y trajo el pecado. Pero Dios llamó enseguida, fue a la cabeza. No llamó a Eva enseguida, llamó a Adán, porque Dios puso a Adán primero y después a Eva para que lo ayudara. Entonces no llamó a Eva enseguida, llamó a Adán. Y con él fue que ajustició. Y por eso Dios puso un hombre como el antídoto de ese pecado, que fue Jesús. ¿Ya? Por eso Jesús también fue varón. Porque ese es el antídoto del pecado. Entró por un hombre y tenía que entrar la salud y la vacuna por un hombre. Entonces, ahí vemos que aquí en esta casa, Elí, siendo el sacerdote, siendo el viejo, era permisivo con los hijos. Permisivo. Si alguien me está escuchando y es permisivo con los hijos, para que no se le vayan, para que no le ponga una demanda, para que no deje de hablarle, para que el niño de 40, 30, lo que sea, no se moleste, porque entonces el niño dice, me voy a suicidar, y como ahora la moda es suicidarse. Ahora la moda es que tú le quitas el televisor, le quitas el celular y el niño coge una cuerda y se cuelga. Bueno, como ahora no hay vigas en las casas, ahora todo es moderno, ahora sí lo raso, entonces se toman un veneno, se cortan las venas. O se tiran de los pisos, o se le tiran un carro. ¿Y dónde está el papá y la mamá? Llevando la fiesta en paz. Jesús dijo, mi paz yo le dejo y mi paz yo les doy. No se la doy como el mundo la da. Cuando el mundo da la paz es negociando con el pecado. Esa es la paz del mundo. Entonces el hijo dice, mamá, aquí voy a meter esto que me robé. No digas nada. Aquí meto este revólver. No siendo policía, porque si es policía, pues le toca porque está legalizado, porque es una autoridad. Aquí tengo esta marihuana. Ay, sí, mi hijo, ¿para qué? Ajá, es mejor que lo haga en la casa y no que lo haga en la calle, ¿verdad? Yo he escuchado esas porquerías de cristianos. Mejor que lo haga en la casa y no en la calle. Entonces el niño lleva a la niña y se acuesta con ella en el cuarto. Allí fornican, allí se prostituyen y todo. Es mejor que lo haga aquí. Pobre pelón no tiene con que pagar una residencia. Aquí le sale gratis. O mejor que lo haga aquí. O sea que el pecado que va hacia afuera, mejor que lo haga en la casa. Doble maldición entonces, porque está haciendo bajo el mismo techo, en tus narices. Estoy siendo fuerte porque Dios me dice que hable esto. Porque hemos legalizado el pecado en las casas con la democracia humana, con la falsa, llevemos la fiesta en paz, pues va a haber guerra. La Biblia dice que no vine a traer sino guerra. Así dijo Jesús, yo vine a traer guerra, porque esta piedra es para que tropiecen. Muchos van a tropezar y muchos van a levantarse. Es arma de doble filo. La palabra de Dios tiene doble filo. Corta el mal y trae el bien, doble filo. Dice que es como espada de doble filo. Pero ahora para que todo el mundo nos aplauda, predicamos lo más lindo. Para que nos aplaudan, para que no se nos vayan de la iglesia, para que la gente diezme, para que la gente ofrende, para que la gente me regale el vestido, para que la gente me regale el carro, para que la gente me regale. A mí como pastora me resbala si no me regalan nada, o si no diezmo, o si no ofrenda, a mí me da lo mismo, porque a mí Dios me sostiene. Con el talento que me dio, valga la propaganda, soy artista, tengo mi empresa de arte, vendo mis obras de arte, vendo mis talleres, y lo único que yo le pido que me echen en el cajón cuando me muera es un pincel. Eso fue la herramienta que Dios me dio para abrir el mar, para predicar este evangelio, sin canjear con el pecado. Si una persona se va, porque estoy hablando fuerte, yo sigo comiendo, yo sigo pagando mis gastos, porque tengo un talento con el cual me sostengo. No estoy en el ministerio por plata. Nunca he estado por un sueldo. Y el que averigüe mi vida se dará cuenta que tengo más de 40 años ministrando y nunca he recibido un solo sueldo, ni tampoco voy en busca de un sueldo. Por eso hablo así, porque no me da miedo que no diezmen ni que no ofrenden, porque yo no dependo de eso. Siempre me sostengo de la mano de Dios y siempre con la frente en alto. Entonces, si alguien está oyendo y está negociando el pecado para que le lleven la comprita, para que le paguen el servicio, para que le hagan los favores, está haciendo lo que hizo Elí.
Y Dios le dijo a este hombre, mira lo que le dice el 29 del versículo del capítulo 3, perdón, del capítulo 2. El 29 dice, porque has hollado mi sacrificio, o sea, lo que era mío, tú lo pisoteaste, lo tuviste en poco. Y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y mire, esto es poderoso lo que dice aquí. Y es delicado, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. El hombre o la mujer, llámese cabeza de hogar, ya sea el marido, hay mujeres solteras que quedan como la cabeza del hogar. Se están honrando más a los hijos, dejándole llevar la porquería a la casa. Ven las películas pornográficas, los chistes vulgares, eso se pasean por todas las esquinas. Y la mamá o el papá allí, viendo tanta vulgaridad que sale de la boca y peleas y riñas y maldiciones, luego ponen esa alabanza que dice, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre, ahí no cae nada, ahí lo que cae es maldición, porque todo esto trae maldición. Las palabras, cuando se dicen mal o maldecir, que significa eso, lo mismo. Lo único que traen es eso, enfermedad, ruina, pobreza, traen atadura, traen encarcelamiento espiritual, traen ruina. Entonces Dios le dijo, porque has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo principal de todo lo que me correspondía a mí. Por tanto, dice la Biblia, entonces dice, por lo tanto Jehová Dios de Israel, esto está hablando a través de un profeta, cuando Dios usa a los profetas es el mismo Dios hablando. Dice, yo había dicho, se da cuenta que Dios pudo decir, hay gente que dice, que mi Dios me prometió, hace tantos años en una campaña, en una vigilia, Dios me habló en sueños, se me reveló, si es verdad. Si es verdad que Dios promete, si es verdad que Dios manda profetas, si es verdad que Dios te revela, si es verdad que Dios puede darte una promesa. Aquí dice, yo había dicho, o sea, en tiempo pasado, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, quiere decir para siempre. Pero Dios cambia de opinión, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece que Dios cambia de opinión por culpa de nosotros? Hay gente que dice, Dios no miente, Él me prometió. Es verdad, Él no miente, Él promete. Pero nosotros somos los únicos culpables si hacemos que Él se arrepienta de lo que prometió. Como cuando uno le promete al hijo, los que estamos acá conectados y hemos tenido hijos, uno al hijo le dice, por ejemplo, si ganas el año, te voy a llevar a tal parte. De regalo, te voy a llevar a tal parte o te voy a comprar esto, ¿cierto? Cuando el hijo gana el año y el papá de verdad es cumplido, lo lleva, no como ciertos papás que prometen y nunca cumplen. Entonces le da ese regalo o lo lleva a esa parte, si es un papá de verdad justo. Si es mentiroso, le echa mentira, el pelado se parte la cabeza estudiando y gana el año con mérito y todo, y el papá dice, ay, no tengo plata ni tengo tiempo, entonces no prometa lo que no va a cumplir, cállese mejor. Pero si el pelado pierde el año, lo echan del colegio, es desordenado, no quiere estudiar, y luego dice, papá, el paseo que me prometiste, ¿cuál paseo? Juguetes que vas a llevar. Y Dios es un papá, y dice, yo había dicho esto, que tu familia, tu casa, andaría siempre delante de mí para siempre. Más ahora, ha dicho Jehová, ¿se da cuenta que Jehová se puede arrepentir de lo que nos dijo? Porque hemos metido a Dios en que nos va a cumplir, así esto vuelto una porquería. Así yo me revuelque en el pecado, Él lo va a cumplir. Eso es mentira. A menos que uno se arrepienta. Pero si no hay arrepentimiento, esa promesa no se cumplirá nunca. Las promesas de Dios tienen condiciones. Dice, nunca yo tal haga. Mire, el mismo Dios que prometió que iba a estar siempre delante de Él, su casa y su familia, dice, yo nunca tal haga. ¿Por qué? Aquí viene, porque yo honraré a los que me honran. ¿Se da cuenta que hay una condición? Si no honramos a Dios, ¿cómo pretendemos que Dios nos honre? Señor, bendíceme económicamente. Señor, bendíceme financieramente.
y nunca das una ofrenda, nunca das un diezmo, nunca das una siembra a la iglesia, nunca. Entonces, ¿cómo Dios va a honrarte con finanzas si nunca te acuerdas de Él? Nada más te acuerdas para comprar las comidas grandotas, la ropa cara, cuando pagas comidas costosas, ropas costosas, perfumes costosos, paseos costosos, fiestas costosas, pero cuando dice, vamos a dar la ofrenda al Señor, no tienes. Y luego dice, Señor, bendíceme. Y haces pactos y brincas y saltas y profetizas, haz lo que quieras, no se te va a cumplir, porque Dios honra a los que le honran. Entonces dice, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No estoy hablando yo, está hablando la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora usted dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo honro a Dios? Aquí dice, con el corazón, primeramente con el corazón, una fidelidad adentro. Que si te pusieran un polígrafo y Dios te pusiera un escáner, saliera excelente. ¿Por qué? Porque no hay mentira adentro, no hay falsedad, no hay hipocresía. Por eso el Señor le dice a todos esos fariseos hipócritas que predicaban, que se vestían de sacerdotes y que iban a los templos, que pasaban era rezando y pasaban era con su vestimenta con las faldas hasta abajo, con todo lo que una religión pues podía demostrarse con ropa. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se da cuenta que la honra empieza dentro del corazón. Dentro del corazón es que empieza la honra. Luego se exterioriza. Sí. También Jesús en Juan 12, 26, el mismo Jesús dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve. Si tú le sirves al Señor, primero con el corazón, cero pecado. Y si viene lo reprendes. Pero si vas y te emborrachas, eres vulgar, pelea, maldice, haces toda clase de desastre. Y luego dice, yo le sirvo a Dios. Y cantas alabanzas y todas esas cosas. El Señor dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero el Señor Jesús dice en Juan 12, 26, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. O sea, mi Padre le dará alabanza, le dará gloria, le dará honores, le dará grandeza, lo exaltará. Será por encima de los demás, será cabeza y no cola, estará encima y no debajo. Eso pasará cuando le servimos a Jesús. Ahora, ¿con qué más lo honro? Con mis bienes, con lo que yo tengo. Hay bienes intangibles, que son los servicios, y hay bienes tangibles, como el dinero, como lo que tenemos. Hay bienes diferentes. Y eso está en Proverbios 3, del 9 al 10. Dice, honra a Jehová. Esa es una honra. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y mira, aquí viene la respuesta de Dios. Y serán llenados tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú quieres ver siempre tu nevera llena, si quieres ver tu cartera siempre con plata, si quieres estar libre de deuda, no te andes escondiendo porque te encuentras el que te debe, que hay gente que se esconde y resulta que se mete por la calle equivocada y le salió el cobrador por la otra esquina. Ay, esto es de Dios, yo te estaba buscando, niña, para pedirte la platica que me debes, ¿te acuerdas? Y tú huyéndole y Dios te lo pone allá adelante para vergüenza tuya. Así pasa. O te coge, cuando más te esconde en el mismo lugar donde está el cobrador esperándote. Pero hay una forma de sellar esto. Hay una forma de salir de esta vergüenza. Y dice, honra a Dios con tus bienes. Pero hay gente que a Dios no le quiere dar nada. Mira, yo en estos días viendo noticias así me doy cuenta cómo hay personas que se reúnen en un estadero. En ese estadero tú ves cerveza por todas partes. Y una cerveza no vale 100 pesos, ni vale 500 pesos. Y nadie se emborracha con 2 cervezas. Se emborrachan con canastas de cerveza. Una cerveza está de 4,000 pesos en adelante. El whisky, hay botellas de whisky carísimas que con eso tú haces una compra una semana a veces. Pero eso no importa. Eso pagan. Se compran el equipo más grande para estos días del mundial. Mejor dicho, lo que sea. Pero si tú le dices, da una ofrenda al Señor, porque necesitamos ayudar a los hermanos que no tienen dinero para que sigan avanzando, tú dices, no tengo. No hay.
No tienes tiempo ni tienes plata. Pero las cosas del mundo siempre hay tiempo y siempre hay plata. Hay gente que en este mundial, se van a acordar de esta prédica, van a quedar con deudas hasta la coronilla. Porque hay gente que viajó a ver el mundial. ¿Quién sabe si empeñaron la casa? Yo creo que hasta la mujer la empeñaron. ¿Quién sabe qué hicieron? Y después los bancos empiezan a perseguirlo. Han vendido cosas, se han metido en deudas. Porque no sienten, porque están anestesiados con la adrenalina del fútbol. Apenas pasa el fútbol, que ya les baja la adrenalina, empieza la depresión. Así que prepárense los psicólogos que van a tener buen negocio en estos días, van a tener buena clientela, los psiquiatras y las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque eso se van a disparar las pastillas para dormir, las pastillas para el estrés, todo eso se va a disparar. Y el de la tienda le van a ir a fiar mucha comida, así que prepárense. Buen negocio para los otros, mal negocio para los que están tirando la casa por la ventana porque la adrenalina se les disparó y no están sintiendo nada, sino puro gozo, goles, goles. Yo no estoy en contra del fútbol, Dios bendiga a los deportistas. Me estoy refiriendo a los que honran a los hombres antes que a Dios. Entonces, hónralo con tus bienes. No esperes que te quede para darle. La viuda que se estaba muriendo de hambre ya, que iba a ser la última torta, ella y el hijo, Dios le mandó un profeta, porque Dios cuando te quiere bendecir, primero te quita la tacañería. La gente amarrada sigue siendo pobre por amarrada. Entonces Dios dijo al profeta, te mando a donde esta mujer que ya tiene la última cena. Y fue y la vio recogiendo leña y le dijo, tráeme agua. Ella iba a traerle agua. Después dijo, ven acá y tráeme también comida, tráeme una torta. Y dijo, ay Señor, vive mi alma, vive Jehová, que no tengo sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Y estaba recogiendo leño para comerla y echarme a morir mi hijo y yo, porque no tenemos nada. Una viuda de verdad era la de antes, era de verdad una viuda, era desamparada. Y el hijo tenía que estar pequeño. La viuda de verdad era la que no tenía nadie que la sostuviera. Ella era viuda de verdad, por eso Dios le manda al profeta. Y lo primero que Dios le dice al profeta es, quítale lo único que tiene. No la atracó, no le puso un cuchillo, no le dijo, hey vieja, entrégame eso o si no te mueres. Le dijo, pues dame a mí primero. Si no estuviéramos bajo el espíritu, dijéramos, qué viejo tan sinvergüenza. En vez de llevarle una comprita a la vieja que es viuda, que es pobre, que va a ser la última torta para echarse a morir ya, en vez de llevarle una ayuda, va y le quita lo que tiene. Porque es que Dios cuando te quiere bendecir, te está quitando la tacañería donde cual estás atornillada. Si tú no le sueltas nada al Señor, puede ser que nunca prosperes. Y esa mujer hizo caso. No le cuestionó al profeta. Fue, hizo y le trajo a él primero. Porque Dios había dado una promesa por el profeta. Dijo, no te faltará ni el aceite ni la harina hasta que pase toda esta hambruna. Y si alguien me está escuchando hoy, directamente o en la grabación que se escuche después, suelta el poquito de harina que tiene y suelta ese aceite. No seas amarrado o amarrada para que Dios te honre y multiplique tus entradas. Esta mujer vivió de eso. El niño que tenía poquitos panes y poquitos peces, en manos de Jesús se alimentaron más de 5,000 personas y recogieron 12 canastas. Y así, despréndete de hay gente que no le sirve a Dios, no tiene tiempo. Hermano, vamos a hacer un culto a tal parte. No tengo tiempo porque tengo una reunión. Hermano, mira, tenemos una oración y tenemos el culto a tal hora. No puedo porque viene mi cuñado, viene mi mamá, viene esto, viene lo otro. Nunca tienen tiempo, nunca tienen plata, nunca tienen nada. Para Dios, pues, para otras cosas les sobra. Les sobra plata y tienen todo. Y hasta lo buscan. No importa que no tengan, ellos prestan. Entonces, es una de las cosas que Dios quiere hoy decirnos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares y tus graneros con abundancia, y rebosarán. Yo lo he probado. Yo lo he probado. Mis hijas también lo han probado. Y eso
Todos los que han dado testimonio de esto saben que es verdad. Dios honra a los que le honran. También con fidelidad, eso lo puedes buscar en tu casa en capítulo 6 de Daniel, del 1 al 28, que el rey mandó a hacer una gran imagen para que todos la adoraran. Y Daniel se mantuvo firme, dijo que no. Y oraba 3 veces al día y para que lo viera, no se escondía. Él oraba y no se escondía. Y lo acusaron con el rey y dijeron, mira, no se quiere someter, es rebelde. Como no le encontraban defecto, Daniel era gobernador, no le encontraban defecto. Entonces se inventaron una estrategia de que el rey hiciera una imagen grande para que todos los que estaban ahí lo adoraran y el que no, pues lo mataran. Y Daniel dijo, no, yo me arrodillo ante mi Dios. Y se arrodillaba 3 veces ante Dios, pero no ante la estatua. Y eso provocó a celos y a ira al rey. Y lo metieron en el pozo de los leones. Pero los leones no pudieron morderlo. Porque cuando tú estás en obediencia, la honra de Dios está sobre ti. Y cierra boca de leones y apaga fuegos impetuosos y te abre el mar para que pases en seco. Y tus enemigos caerán delante de ti y caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ni uno. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y todo el que se levante contra ti sin Dios lo hará. Y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra tuya. Y serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y pare de decir la lista, porque esa lista es larga, solamente con una condición: que honres al Señor, porque Dios honra a los que le honran. Y dice la Biblia que Daniel fue engrandecido después de esto, porque el rey se asomó y lo encontró vivo, jugando con los gáticos. Los gáticos, grandísimos, peludos, colmilludos. Ahí está. Dios honra a los que le honran. En obediencia. Dios llama a la obediencia. Dice la palabra de Dios que Abraham tenía 75 años cuando estaba en su tierra, en su familia y todo. Y Dios se le aparece y le dice que se vaya de ahí, de su tierra y de su parentela. Que se vaya de su casa, de casa de sus papás. Hay gente que está atornillada en la casa de la familia. Y no crecen nunca porque tienen un tornillo ahí oxidado y se perdió el destornillador. Y está Dios moviéndole, sal. No es que aquí nací, aquí me crié, aquí estoy, ¿qué hago yo sin...? Entonces Abraham se hizo caso. Y se fue Abraham. Y dice que lo bendijo en gran manera. Y que en él serían benditas todas las naciones. Aunque era estéril, le dijo que sería padre de multitudes, padre de millares. Y hasta el día de hoy nadie puede contar el número de los judíos y el número de toda la gente que salieron de Abraham. Sencillamente porque Dios honra a los que le honran. Abraham creyó, obedeció, Dios le cumplió. Si queremos que Dios nos cumpla una promesa que nos ha hecho alguna vez, entonces vamos a ponernos al día con la tarea de fidelidad, de obediencia, de darle a Dios lo que le corresponde. No te robes más las cosas, la plata de Dios no te la robes más, justificando que tenía que pagar esto, que tenía que pagar lo otro. La viuda tenía más necesidad. Abraham tenía más razón para decir, yo no salgo de aquí porque ¿para dónde voy? Dice la Biblia que salió como viendo al invisible, no sabía para dónde. Salió, obedeció. Y Dios le entregó la tierra de Canaán, que fue que después que el pueblo de Israel salió, se la entregó al pueblo de Israel, pero ya se la había entregado a Abraham. Dijo, tu descendencia vivirá en esta tierra. Y aparentemente no pasó nada, pero como Abraham fue fiel, Dios lo honró. Y toda su descendencia, que le salió de Isaac, salió de Israel, y salieron millones, y tomaron la tierra de Canaán. Entonces Dios cumple su promesa. Si Dios te ha hecho una promesa, y tú permaneces en la línea, y tú le estás honrando en tu casa, y tú le estás honrando con tus bienes, le estás honrando con tu fidelidad, le estás honrando con tus palabras, le estás honrando con servicio a Dios. Yo te pregunto, ¿a cuántas personas le has predicado en estos días? ¿A cuántas personas has invitado para que busquen de Dios? ¿A cuántas personas de los que están bajo tu techo les has hablado la palabra
Aunque diga, me largo de aquí, vete, pero te vas con la palabra sembrada. Pero aquí no comparto esa porquería. Aquí no. ¿A cuántas? ¿Cuánto es tu tiempo para Dios? Lo que estás pidiéndole está en manos de Dios para su servicio. ¿Tu casa? ¿Qué haces en tu casa? Los muebles bonitos, la casa bonita y todo. ¿Qué se hace allí en tu casa? ¿Estás orando en esa casa? ¿Estás reuniendo, así sea tus familiares, para hacer el altar familiar, para orar? ¿Qué haces con ese teléfono de alta gama? ¿Estás orando con alguien por ahí? ¿Estás mandando mensajes para que alguien no se suicide o mejore su vida? ¿Qué haces con tu carro? Si tienes carro, ¿lo estás usando al servicio de Dios o nada más para ti, para trasladarte? ¿Qué haces con el dinero que te ganas? ¿Solamente para comprar tus buenas ropas, tus buenos lujos? ¿O estás diciendo, este es mi aporte para que la iglesia del Señor avance? Este es mi aporte para que el evangelio se siga predicando. ¿Qué estás haciendo? Dios honra a los que le honran y tendrá en poco a los que lo menosprecian. Así dice el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Nos estás llamando a un arrepentimiento. Nos estás llamando, Señor, como el Padre llama al Hijo cuando lo ve en peligro, Señor, de morir, cuando lo ve en peligro de un accidente, cuando lo ve en peligro de derrumbarse en un abismo. Así estás llamando tú a tu pueblo, Señor, y no importa cuántos años en el Evangelio o en la vida cristiana tengamos. Necesitamos alinearnos con la palabra. Y la disciplina, al principio, tu palabra dice que no nos gusta a ninguno, pero al final nos trae refrigerio el alma, nos trae paz. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a honrarte a ti por encima de los humanos, de las cosas, de los poderes, de los privilegios que tú mismo nos has permitido tener. Señor, esa promesa que nos has hecho hace muchos años, muchas veces se ha demorado por culpa nuestra, o se perdió, se la diste a otro, como le diste la promesa de Elí, se la diste a Samuel, y la promesa de Saúl se la diste a David. Señor, no quites de nosotros esa promesa. Mi hermano, pídele a Dios, si Él te da una promesa, dile que no te la quite, porque hay un David esperando, hay un Samuel esperando. No permitas que Dios te la quite. Entra rápido al arrepentimiento. Así como se arrepintió David, David se arrepintió enseguida de su pecado y Dios no le quitó el reinado. Su reinado permaneció para siempre. Por eso tenemos a Jesucristo, el Hijo de David. Pídele, mi hermano, ahora mismo al Señor, que esa promesa no se la dé a otro, que tú te arrepientes, que tú te pones a paz con Él en todo lo que venías haciendo mal. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestras vidas en tus manos, para que no sea otro tomando, como Judas tuvo un reemplazo porque Judas te traicionó. Y Judas también era apóstol. Y también conocía, también estaba en el grupo de los 12. No permita, Señor, que corramos la suerte de Elí, de Judas, la suerte de estos hombres, de Saúl, que tú quitaste porque no te honraron. Y tú, la promesa que habías hecho, la cortaste y se la diste a otro. Señor, aquí estamos. Hoy nos arrepentimos. Tú sabes, Señor, porque nada se esconde delante de ti. Y no queremos justificarnos como ese fariseo que se justificaba. Y dice la Biblia que no salió perdonado porque se justificó. Hacemos como el hombre, como el publicano, Señor, que dijo, sé propicio a mi pecador, porque reconoció sus pecados, no se justificó. No sacó excusa por ningún pecado, dijo, sé propicio, perdóname. Hoy pedimos perdón, Señor, porque sabemos que no hemos cumplido con nuestra parte. Y hemos orado, y hemos ayunado, y hemos vigilado para que tú cumplas con la tuya, sin nosotros poner la parte nuestra. Hoy rogamos que nos perdones, porque tú honras a los que te honran. Y tienes en poco a los que te menospreciamos. Ayúdanos a entrar en la línea del servicio,
de darte lo primero y lo mejor a ti, de darte nuestra vida, de poner el orden en nosotros mismos y en nuestras casas, en nuestra ciudad. Empecemos, Señor, nosotros, como creyentes, como cristianos, porque el juicio tuyo comienza por la casa, por tu casa. Y estamos, Señor, en los últimos tiempos en que tu juicio ya está activado en la tierra. Y no permitas que nosotros caigamos entre los que tú expulsas y erradicas. Límpianos con tu sangre preciosa, Jesús. Santifica nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Trae tu luz a nuestra familia, a nuestras casas. Y ayúdanos a que tu palabra nunca falte y se ponga en práctica. No se lea solamente, sino que se ponga en práctica en la mente, en los corazones nuestros, para que pueda reflejarse en la parte externa, con conducta, con acciones y con testimonio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.